organizado su tiempo y sabe qué es lo que le toca trabajar y qué es lo que le toca preparar con respecto a eso. ¿Vale, Sebastián? Perfecto, profe. Listo. Entonces, empiezo por la joven. No, repasemos un poquito primero las modalidades. A ver, para que no se nos olvide y así tengamos claro lo que vamos a decir ahorita. ¿Me confirman si ya están viendo el slash? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto, vale. Entonces, recuerden que hay dos modalidades de exposiciones en esta clase. Una, los que quisieran empresas, pueden ser de tipo asiático y colombianas. Para esas, las preguntas que, si deciden desarrollar ese tipo de exposición, las preguntas por responder mínimo son estas. ¿Quién, en qué periodo histórico del país creó esta empresa? Entonces, ¿qué estaba pasando en Colombia en ese año? ¿Quién era el presidente? ¿Qué fue lo más importante ese año? Una breve biografía de los fundadores. La segunda pregunta mínimo es, durante los últimos 5 años de vida, ¿cuáles fueron sus estrategias de mayor impacto? ¿Por qué? ¿Por qué esa pregunta? Porque así como esté viva, diríamos que lo más importante sería el 2015 para acá. ¿Cómo puede ser una empresa fallida? Porque yo acepto empresas en estas clases donde hayan quebrados, han entrado en crisis. Como yo les decía en alguna clase a ustedes, uno a veces aprende como en la vida más de las crisis que los éxitos. Entonces, escogen un caso de crisis válido. Y la otra pregunta mínimo que tendrían que responder bajo esta modalidad es, ¿cuál fue el periodo económico que más le afectó negativamente y por qué? Utilice dos argumentos para dar su respuesta. Entonces, seguramente me imagino yo que de una u otra manera hubo un periodo en que particularmente se vio expuesta la empresa. Pudo ser el año pasado, pudo ser este año, pudo ser antes. Y explicar qué pasó en ese momento, cómo salió de la crisis. Bueno, la otra modalidad es esta. La otra modalidad era que ustedes, como esto es de economía colombiana, quisieran escoger un periodo de la economía colombiana de aplicación de política pública económica, de fondo económico, a partir de 1991. ¿Por qué 91? Porque en el 91 fue la apertura y digamos que los conceptos de política pública cambiaron mucho a partir de ese año. Antes se manejaban de otra manera. Entonces, las preguntas que mínimo debería desarrollar esa modalidad, en la cual ustedes escogerían, por ejemplo, por decir algo, dirían, mire, profe, yo les decía a ustedes, yo escogí la reforma tributaria de Santos, no, yo escogí el cambio de sistema cambiario durante el periodo de Andrés Pastrana. Yo escogí el régimen cambiario durante el periodo de Gaviria en pleno 91, bueno, etcétera. Lo que debe responder bajo la modalidad que ustedes cogen son estas preguntas. ¿Qué periodo presidencial cubrió esta política? ¿Cuál era el objetivo meta de la misma? Ya sabemos la diferencia entre objetivo y meta. ¿Se cumplieron estos indicadores, tanto de objetivos como de metas? Económicamente, ¿qué le representó al país esta política? Un momentico, porque aquí yo veo aquí una falla de ortografía de su profe. Tiene que corregir de manera inmediata. ¿Quién lideró y por qué dicha política? Y hacer una breve biografía de quién lideró. Puede ser un ministro, puede ser el mismo presidente que asumió esa política. Bueno, cualquier cosa es. Entonces yo creo que quedó claro. Entonces ahora sí voy a preguntar. Y voy a preguntar uno por uno, una por una, exactamente cuál fue la modalidad que escogió y qué en particular. Y empezamos con el joven Juan Felipe Trujillo Rincón. Joven Juan Felipe. Buenas noches, profe. Con las buenas noches, Juan Felipe. Es una manera de saludarlo bien emocionante, ¿o no? Que lo reciban a uno de una vez preguntando la exposición. Chévere. Claro, claro, profe. Bueno, ¿qué modalidad escogiste, Juan Felipe? Estoy en escoger una política fiscal. Ya le digo el periodo, profe. Estoy analizándolo Claro, todavía. Juan Felipe. Vamos a Sí, ver. sí. Entonces, Sebastián, Juan Felipe escoge una política pública de orden fiscal. Sí, señor. Vamos a dar una vuelta completa y tú nos vas a decir exactamente cuál en qué periodo. Sí, señor. Listo, ok. Joven Tatiana Milena Tequia.
nuevamente con las buenas noches. ¿Qué escogiste de modalidad de exposición? Profe, la empresa. ¿Y qué empresa escogiste? No escogió. Profe, se me olvidó escoger una empresa. Es que yo escuché que te habías enviado como una lista, me pareció, pero luego no la encontré y luego se me olvidó. Sinceramente se me olvidó elegir una. ¿Las estás viendo ahí en la pantalla? Sí, profe. Yo creo que Uber. No Uber, mentiras, Huawei. 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 Entonces es Huawei Colombia, ¿viste? Huawei Vale. Colombia. Ujú. Y ya Gracias, saben profe. las preguntas que hay alrededor. Listo. Bueno, Sebastián ya sabe entonces que Tatiana escogió la exposición modalidad empresa con la empresa Huawei Colombia. Listo, ok. Juan Diego Rondón. Juan Diego, cuéntame, ¿qué escogiste? Aquí estoy, profe. También escogí empresa. Ah, ¿y alguna empresa particular? Sí, señor. Pues pensé que tocaba escoger dos empresas, pero entonces me voy más por la de Colgate. Listo. Lo mismo, Colgate Colombia, ¿no? Sí, señor. Listo, ok. Joan Sebastián, cuéntame. Profe, buenas noches. Yo escogí también empresa. Me quiero ir con arroz roa. ¿Arroz Roa? Sí, señor. Esa es tremenda empresa, Joan Sebastián. Sí. ¿Conoces los cultivos de la empresa en el Huila? Señor, perdón. ¿La conoces los cultivos y la empresa en el Huila? No, profe, me tocaría investigar a fondo, pero pues tengo familiares que trabajan en esto, entonces creo que pueden ayudarme. Es Sí, como, tiene un impacto en materia laboral impresionante, Joan. O sea, muchísima gente depende en el Huila de esa empresa. listo, profe, gracias. Joven Jean-Pierre Duarte. Buenas noches, profe. Juan Jean-Pierre, buenas noches. Pues elegí el método de empresa, profe. Listo, Jean-Pierre. ¿Y escogiste alguna en particular? Cerveza Leona. Cerveza Leona. Fíjate, ese es un caso de fracaso que empezó muy bien y a pesar de que pertenecía, perteneció al grupo Ardila Lule, pues bueno, Ardila Lule vuelve y retoma fuerzas con Cervecería Andina, ¿no? Pero bueno, eso tiene una historia muy interesante. Joven monitor, Profe, yo creo que me voy por una política pública. ya. No estoy muy seguro si orden fiscal o monetaria. Todavía estoy indeciso, profe. La verdad no sé entre cuál de las dos. Pero le vamos a preguntar a Juan Felipe y tú tienes eso listo. ¿Alguien supo qué pasó con Natalia Alonso Aguilar? Que fue la primera persona que estuvo aquí presente y después salió y después va a tener problemas con esa exposición. ¿Alguien sabe de la suerte de la joven Natalia Alonso Aguilar? Bueno, muy bien. Bueno, listo. Joven Tatiana Milena, perdón, joven Alonso Aguilar, joven Natalí. Bueno, entonces, por favor le comentan, pero ya le tocará hacer cola para escoger su exposición y bueno, ya miraremos ahorita que llamemos listo. Joven Juan Felipe Trujillo, cuénteme. Profe, estaba mirando pues la política pública fiscal durante el gobierno Santos. Bueno, no solamente es interesante, sino que no se te olvide que muchos empresarios culpan a esa política por llevar a Colombia al nivel más alto en nivel de grabación de empresas, que fue por encima entre el 45 y 49%, para que tú me entiendas. Listo, profe. En los países del sudeste asiático los impuestos van entre el 20 y 24%. Y en Colombia con esa política fiscal se llegó entre el 45 y 49% de grabación. Y es Entonces, altísimo. claro, pues imagínate que eso muchas empresas las sacó, las dejó por fuera. Sí, es altísimo. Listo, profe. Gracias. Vale, Juan Felipe. Joven monitor, cuénteme.
Hola, Las Moni. estaba viendo, aquí estoy, profe, qué pena. Las estaba viendo hasta ahora, es que como estaba preparando el archivo de Word para pasar ahorita con los grupos, estaba rápidamente revisando. Entonces, ¿se puede tomarla al gobierno actual, profe? Claro, claro, por supuesto, claro, sí. Si hay una posibilidad de que la política ya esté en curso, pues hay posibilidad de evaluarla, ¿no? Porque la clave es eso, Sebastián, porque ya que entendimos que es objetivo y metas, son estas dos herramientas las que permiten hacer una evaluación. Pero para tener objetivos y metas, pues precisamente la política ya tiene que estar en curso. Profe, ¿le podría comentar en el transcurso de la clase? Bueno, Sebastián, te voy a dar media hora. Listo, Media profe, hora a las gracias. 8 de la noche voy a volver a preguntar. Bueno, jóvenes, retomemos nuestra clase. Y ya más adelante me van a contar qué vieron de la película, por supuesto. Ya van a ver por qué es tan importante eso. Todos están viendo la presentación donde dice The Colony. Sí, señor. Perfecto, gracias Juan Diego. Sí, estamos en el periodo de la colonia, jóvenes, y para que nos quede claro, en esta clase, el periodo de la colonia va entre el descubrimiento de América 1492 hasta 1888. Ustedes me preguntarán por qué. Porque 1492 llegan los españoles a Américas, pero 1888 Brasil es el último país en abolir la esclavitud en lo que eran las antiguas formaciones de las coronas portuguesas y españolas. Entonces, cuando yo haga referencia a la colonia, principalmente es esos periodos. En el caso, como les digo yo, de Brasil, lo de Brasil se alargó porque allá fue terrible erradicar el tema de la esclavitud. Fue una lucha tenaz. Bueno, entró la joven Natalie Alonso Aguilar. Cuénteme qué pasó, joven Natalie. Profe, ¿me escucha? Sí, joven Natalie. Es que voy camino a mi casa porque había un trancón y pues no he podido llegar. Pues los datos del celular no me están funcionando muy bien. En media hora le voy a preguntar al joven monitor sobre la escogencia de su modalidad de exposición, o sea, a las 8 de la noche. Yo voy a aprovechar a las 8 de la noche y te voy a preguntar a ti cuál modalidad de exposición escogiste, la de las empresas sobre la política pública, para que lo tengas presente. Ok, profe. Bueno, empecemos. Ya estableciendo, digamos, el periodo histórico, ustedes saben que los que han estado conmigo, pues saben que a mí me gusta mucho esto, de hacer reflexiones de tipo personal, humano, porque también me han escuchado decir que el ser humano como ser puramente intelectual, pues le falta mucho, ¿no? Como que deja gran parte de lo que es su aporte en la sociedad. Entonces, a mí me gusta mucho trabajar esa parte humana. Y les traigo aquí un señor. Yo no sé si alguno de ustedes ha escuchado de Wayne Dyer. Este señor fue súper conocido en los años 60 y 70 del siglo pasado. De pronto sus papás y sus abuelos han escuchado o escucharon hablar de Wayne Dyer. ¿Alguien sabe algo de este señor? Bueno, fue un psicólogo muy conocido a nivel mundial y escribió un libro que se llamó Las Zonas Erróneas. Ese libro vendió más de 35 millones de ejemplares, ¿no? Por si acaso. Y bueno, aparte de que pues, su libro lo hizo vivir muy bien, pues un tipo muy interesante sus apreciaciones. Tu nivel más alto de ignorancia es cuando rechazas algo de lo cual no sabes nada. El nivel más alto de ignorancia del presidente Maduro es rechazar de manera violenta todo, porque posiblemente no sabe nada de nada. Y el que no le gusta educarse y el que no le gusta leer y entender y preguntar, por lo general suele rechazar las cosas, no porque sepa, sino porque no sabe y le da miedo que lo pongan en evidencia o la pongan en evidencia. Ten en cuenta que la ignorancia puede convertirse en una herramienta en la cual el ser humano se vuelve supremamente violento o violenta.
porque el hecho de desconocer siempre se va a sentir amenazado. Entonces, una persona que siempre se siente amenazada porque no lee, porque no se prepara, porque no le interesa, siempre va a rechazar todo lo que le digan, de tajo. Y lo primero que le llegue a la cabeza es la decisión que va a tomar. Por supuesto, con un grado de error altísimo. Tu nivel más alto de ignorancia es cuando rechazas algo de lo cual no sabes nada. One day. Y después de esta apreciación, en esta clase vamos a hacer muchos trabajos de investigación. Mucho. Es que aquí hay mucho para eso. Sin embargo, yo creo que ustedes me van a entender lo que les voy a explicar. El país, jóvenes, no es de ahora, sino desde hace mucho tiempo, tiene una polarización que también se ha centrado en la investigación. Es decir, uno busca textos y entonces son textos que dicen que los conservadores eran unas porquerías. Y en otros textos dicen, no, pues que los liberales eran insoportables porquerías también. Sin embargo, por temas de experiencia investigativa, diría yo recomiendo estas fuentes o estos autores para cualquier tipo de investigación de las que yo le pongo. Algunos están vivos, otros no. La Luis Ángel Arango, ya les contaré, es una fuente interminable y de una calidad en su contenido total. De resto, se los puedo asegurar que en periodos van a encontrar gente que dice lo que les acabo de decir. Y la idea es evitar en esta clase eso. Eso dejémoselo a los políticos y a la gente que vive ciega por discutir, pelear por pelear. Mire, mis autores recomendados a esta clase es Álvaro Tirado Mejía, José Antonio Campo, Jesús Antonio Bejarano, fue profesor aquí el profe, Alberto Angón Uribe, y una que es valiosísima. Lo pueden consultar virtualmente o ir allá, que es la Biblioteca Luis Ángel Arango, que es la biblioteca del Banco de la República, creada en el año 58, si mi memoria no me falla. Germán Colmenares y el profesor Lauchlin Kerry, que fue nominado en su momento para Premio Nobel de Economía, fíjense. Ya contaré alguna historia de él en sus días. Bueno, entonces, estos son los autores que yo recomiendo. Bueno. Y empecemos, despeguemos. Este tema, jóvenes, de la colonia, esto que nos tocó ahora, tristemente, desafortunadamente coincidió con el periodo del mercantilismo. El mercantilismo es una serie de ideas que provienen de Europa, particularmente de Francia e Inglaterra, donde pues es una concepción un poco tacaña de la vida del comercio, y que lo curioso es que algunos de sus postulados todavía se practican, o se han practicado por muchos países. En esa época el mercantilismo, estoy hablando del siglo XV, XVI y XVII, algunos sitios en Europa todavía estaban en el feudalismo y estaban rompiendo eso del feudalismo. Se les olvida que el feudalismo se centraba en el feudo, en la tierra. Y entonces en una tierra había un señor soberano y montaba un castillo y entonces empezaba a nombrar unos tipos que eran nobles y le decía, si ustedes me ayudan a mí a defender el castillo y las tierras, yo los nombro a ustedes nobles y les doy tierras también. Cuando cae el feudalismo empieza a aparecer el mercantilismo, empiezan a aparecer las grandes ciudades, surge la clase burguesa europea, surge la clase comercial, que hace parte de esta clase burguesa, surgen las primeras grandes ciudades en Europa. Pero el mercantilismo también coincide, jóvenes, desafortunadamente con el descubrimiento de América. ¿Por qué digo que desafortunadamente? Joven Tatiana Milena Tequia, con las buenas noches nuevamente. Tatiana Milena Tequia Barahona. Toca llamarla. Yo a la tercera pongo fallas, joven. Ya les voy diciendo. Tatiana. Ahí la llamamos. Tatiana Milena Tequia. Segundo llamado. ¿Sí, señora? ¿Me escuchas? Porque es que, como yo llamo y no sé qué pasó con Tatiana. Ay, profe, es que te escucho a veces cortadito. Ya. ¿Y ahora cómo me escucha? Pues bien, porque ¿de qué otra manera, cierto?
Sí. Joven Tatiana, ¿qué crees tú que fue la gran diferencia entre el descubrimiento que se hizo por parte de los ingleses en Estados Unidos y por parte de los españoles en gran parte de América y de Brasil por parte de los portugueses? ¿Cuál fue la gran diferencia entre ese descubrimiento hecho por anglosajones o por españoles y portugueses? ¿Cuál fue la diferencia entre el descubrimiento? ¿Me lo puedes volver a decir, por favor? Claro. Joven Tatiana Milena Tequia Barahona, ¿cuál fue las grandes diferencias entre el descubrimiento hecho por los españoles y portugueses versus los ingleses en Estados Unidos y Canadá? La diferencia. Vamos a ayudar a Tatiana porque la dejamos sin palabras. Sí, es que pues tengo en mente un poco lo de la película y por eso como que lo pienso para responder. Es que yo creo que de ahí puedes sacar la respuesta, además. Sí, porque, bueno, digamos que lo que se veía en la película era que lo que ellos hacían era, bueno, supuestamente la esclavitud no era permitida en España, pero en realidad los portugueses estaban comprando a los indios como si fuera de forma ilegal. Bueno, a ver, podemos perfeccionar eso, Tatiana. Podemos perfeccionarlo de acuerdo a la película. Fíjate una cosa, que en la película la hipótesis de los portugueses era muy fuerte para aceptar el esclavismo como una manera mercantil de comercio abierto, además. ¿Qué argumento era el que ellos daban para decir que el esclavismo simplemente era una modalidad de comercio más y punto? Que los indios eran animales. Bueno, ¿quién está hablando? Qué pena. Juan Diego, perdón, profe. No se te olvide levantar la mano, bueno, porque ahí Sí, no señor. A ver, Juan Diego, ¿qué pasó? Bueno, pues lo digo por lo que vi la película, ellos no tomaban a los indios como personas y como se dice, eran de libre. Parece que Juan Diego no estuvo de acuerdo con el perrito o el perrito no estuvo de acuerdo con Juan Diego. Aló, perdón, profe, qué pena. Es que ellos son responsables. Sí, es que el perro, ya. Entonces estaba hablando de que usted decía que, bueno, como de libre mercado, los indios, era porque decían que ellos no eran personas, sino que eran animales, que por eso que se podían vender. Es por ahí. Pero fíjate una cosa, Juan Diego. El argumento portugués más fuerte en ese sentido era que los indígenas tenían, como los negros, tenían o no tenían alma. No tenían. Mientras que Juan Felipe me levanta la mano y me dice que no tenían. Efectivamente, para ellos no tenían ningún tipo de alma y de espíritu. Y si carecían de esa dimensión en el ser humano, tenían la dimensión equivalente a una mercancía. Entonces, negociar con mercancías, ¿cuál es el problema? Pero aparte de eso, jóvenes, hay otra gran diferencia que marcó yo hoy día el descubrimiento de América y que personalmente su profesor no le lleva a celebrar el 12 de octubre como el Día de la Raza de una manera especial. La verdad se lo digo. Joven Tatiana Milena Tequia Barahona, que nuevamente responde y que ya la voz del profesor le llega tranquilamente. Cuénteme. Pues es que, profe, con lo que estabas diciendo y lo que dijeron mis compañeros, ya organizando un poquito las ideas, la diferencia entre ambas sería que lo que ellos querían hacer en la conquista española era más como, aparte de comerciar a los indígenas, era como meterlos como en la religión, evangelizarlos, creo que se dice. Bueno, Y en cambio, por el otro lado, en el tema de la conquista inglesa, creo que era como más un tema de aunque fíjate una cosa, Tatiana,
aunque en el caso nuestro y de Sudamérica, Centroamérica, prevaleció la evangelización católica, en el caso de los ingleses fue la evangélica y más después de Enrique VIII. Por otro lado, si te das cuenta, en el caso de los ingleses, que yo creo que es el punto, Tatiana y jóvenes, el tema del esclavismo, ustedes lo saben, en el sur de Estados Unidos, pues fue tan fuerte que provocó la guerra civil de Estados Unidos. Pero la gran diferencia es que en el caso de Estados Unidos, los colonos, que se llamaban así, que venían de Suecia, de lo que es hoy en día Ámsterdam, Holanda, Inglaterra, venían en comunidad, en familia. O sea, venían a quedarse, a formar familia en estos nuevos sitios. Mientras que en España, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Alguien recuerda en qué condición y quiénes fueron los primeros conquistadores que los llamaban adelantados o, como dice ahí, conquerors? ¿Cuál era el perfil de esta gente y por qué? Joven Juan Sebastián Mendoza González, cuénteme. Buenas noches, profe. Los españoles llegaron más que acá como a crear una monarquía a América. Llegaron fue como a conquistar terreno. Bueno, los ingleses también, ¿no? Los ingleses no se quedaron atrás en eso y ellos cogieron y armaron su segunda colonia. De hecho, te cuento que Nueva York no se llamaba Nueva York, sino Nueva Ámsterdam. O sea, para ellos esto era una extensión de Europa, pues en Estados Unidos, por ejemplo. Pero fíjate, Joan, que los ingleses, los suecos, los holandeses que fueron llegando acá, bueno, Estados Unidos y Canadá, llegaban con familias, Joan. Y la pregunta era, ¿cómo era el perfil de los españoles que llegaron acá y qué tiene que ver con el mercantilismo? Porque es que ahí estamos. Pues, profe, hasta donde tenía entendido, era que llegaban comandantes, duques, gente como de la realeza, como noble, a Latinoamérica, a América del Veamos, Sur. había varios niveles, algunos de ellos tenían, pero eran muy pocos. A ver, vamos a ver, Joan, qué dice Juan Diego. Juan Diego, cuéntame. Profe, si no estoy mal, Cristóbal Colón llegó con, o sea, no tanto con los cargos que dijo mi compañero, sino también llegó fue con prisioneros, como que, ¿cómo le explico? Como el bando de ellas era prisionero. Juan Diego. A ver, recapitulemos un poquito. Cristóbal Colón era de los que pensaba que la Tierra era redonda. Y que si eso era así, se podía llegar al mismo sitio yendo por occidente o por oriente. Porque recordemos que hacia 1450 los otomanos se tomaron esa ruta que antiguamente tenía Europa con las Indias, con lo que llamaban ellos Indias, que posiblemente era Indonesia y parte de China, y traían las especies de allá. Pero eso lo cogió, los otomanos lo cogieron, esa ruta. Entonces Colón dijo, bueno, esa ruta es cogiendo a la derecha, bueno, yo cojo hacia la izquierda, y si esto es redondo, pues yo tarde que tengo que llegar allá. Inclusive él calculó las leguas, en esa época se medía por leguas, bueno, etcétera, él hizo muchos cálculos. Cuando fue donde los reyes portugueses dijeron, no, usted está loco. Eso de la tierra es plana, no se ponga con esas bobadas, que de aquí no le vamos a dar nada, es una locura. En España hubo gente que había estudiado los griegos, particularmente, que habían visto bajo el movimiento del sol un argumento muy importante con respecto a que la Tierra fuera redonda. Y eso llegó a oídos de la reina Isabel, e Isabel promociona el viaje, financia el viaje. Sin embargo, en ese financiamiento se le busca una tripulación a Colón. Dice, mira, aquí hay unos hermanos que son navegantes, gente muy estudiada, tal vez los únicos medio educados en el viaje que fueron los hermanos Pinzón. Pero Colón, ustedes saben que, hombre, la gente sigue pensando que la Tierra es plana y pues de dónde conseguimos gente que se suicide y se bote. Si ustedes buscan mapas en internet de lo que era el mundo en el siglo XV, es chistosísimo. Eso parece el mar y parece un monstruo con una boca abierta. Entonces,
las únicas personas que se la jugaban a ese viaje eran expresidiarios. Muchos de ellos con cero educación, cero educación. Y coincide este viaje, jóvenes, con el mercantilismo, que el mercantilismo entre sus presupuestos dice, mire, los países, en este caso las coronas, deben acostumbrarse a acumular metales, sea plata u oro. ¿Y por qué? Porque al acumular plata y oro, primero, vamos a ser muy fuertes militarmente, y en esa época prevalecía la fuerza, el ejército, tener un buen grupo de barcos, tener una navegación impecable a nivel militar, eso era lo que valía. Y aparte de eso, las personas que viven en esos sitios, de esas monarquías, pues viven muy bien porque pues hay suficiente dinero para todo el mundo. Bueno, el otro elemento era decir a la gente, decirle, mire, lo importante es tener siempre la balanza de pago superavitaria. Juan Diego Rondón López, nuevamente nos saludamos. Señor, profe. ¿Qué es una balanza de pagos? ¿La balanza de pasos? Pagos. Balanza de pagos de un país. Porque fíjate que los mercantilistas decían que siempre las balanzas de pagos deberían ser superavitarias. Pero para eso hay que saber qué es una balanza de pagos y para qué sirve, ¿no? Pues me imagino. Uy, profe. Pues yo diría que son como tener un estudio frente a los ingresos que obtiene el país o algo así. Menos. Viste muy cerca, Juan Diego. Preguntémosle a alguien más, Juan Diego. Joven Jean-Pierre Duarte. Jean-Pierre, Sí, señor. ¿qué es una balanza de pagos? ¿Qué sabes tú de una balanza de pagos? Pues, profe, siento que es como, no sé, que como lo dice el nombre, son para pagar ciertas cosas mediante, no sé, intercambios o transacciones. Eso es lo que pienso yo, profe. Vale. Listo, Jean-Pierre. Vamos a complementarlo porque pues son preguntas que debe resolver el profesor porque usted no está en la obligación en este momento de saberlo. Juan Diego, Jean-Pierre y jóvenes, una balanza de pagos, ojalá lo anoten, aunque eso está en el libro, ¿se acuerdan del que yo les di el primer día de clase de negocios internacionales? Ustedes ponen control F, balance of payments o balanza de pagos. Balance of payments o balanza de pagos. La balanza de pagos, jóvenes, es la herramienta, el instrumento por excelencia. Bueno, que en esa época las monarquías, hoy en día los países, tenían y que servía primordialmente para establecer, para contabilizar las transacciones, en ese caso de la corona, hoy en día de los países con el resto del mundo. La balanza de pagos contabiliza todo. Las balanzas de pagos tienen dos cuentas, cuenta corriente y cuenta de capitales principales. En la cuenta corriente va la cuenta comercial, exportaciones, importaciones, transferencias, servicios, etc. Entonces, los mercantilistas decían, esa balanza siempre que tiene que ser superavitaria. ¿Cómo así? O sea, ¿siempre ganar en el comercio? Sí, siempre ganar en el comercio. O sea, no hay nada que hacer. Siempre ganar en el comercio. Pero entonces el comercio internacional es gana-pierde, porque si siempre, sí, es gana-pierde. Siempre gana Inglaterra, no, siempre gana Francia, sí, qué pena, así es. Siempre debe ganar España, debe ser superavitaria con el resto. Porque lo que decían estos mercantilistas, es que pónganme cuidado, era que cómo iba a enriquecer otras coronas. La que debería enriquecer era la propia, pero no las demás. ¿Cómo así que les voy a dar oro y plata a esos? No, ¿qué tal? Lo que sea necesario. De resto, para eso están las colonias, que las colonias traigan todo. Pues con esa manera de pensar, jóvenes, el oro y la plata se convirtió en el medio y en el fin de la actuación colonial. O sea, no importaba el ser humano, no. Aquí importaba era tener oro y plata como fuera y siempre tener más oro y plata. Eso me garantizaba tener un ejército poderoso, una navegación poderosa y que la gente viviera tranquila.
Cuando llegaban aquí jóvenes, esos mercantilistas españoles, tenían un contrato que llamaban ellos las capitulaciones. En las capitulaciones, entonces ellos llegaban y decían, en nombre de la corona y de la santa reina y del rey, en nombre de España, esta tierra, tal cosa. Queda conquistada bajo estos términos, Pues ellos llegaban y sacaban y alguien tenía que, el secretario tenía que leer eso. No había nada que hacer. Jóvenes, fue tanta la plata, tanto el oro que se movió en esa época, que se tuvo que crear una oficina especializada exclusivamente en los viajes. Se llamó la Casa de Contratación de Sevilla. Esa casa existe, jóvenes. Y hay tanta información que algún día yo hablaba con un profe español que me decía, mire, es posible que haya papeles de esos que no se hayan leído todavía. Puede decir que son cuadras de papeles donde se hace el inventariado y fue no sé quién y la tripulación era esta y trajeron esto y conquistaron y crearon tan ciudad. La caja de contratación, la casa de contratación se había contabilizaba y recuperaba administrativamente todo lo que se había hecho en la conquista. Esos mercantilistas eran cosas serias, jóvenes. Las personas que llegaban acá con títulos nobiliarios y que hacían parte de la expedición y que eran los que conquistaban el nombre de la España, se les llamaba adelantados. Algunos que inicialmente eran militares, gracias a sus hazañas, como Hernán Cortés, que no era adelantado, o sea, no tenía ningún título nobiliario. Después, más adelante, se le reconoce por sus éxitos y por sus descubrimientos el nivel de adelantado. Cuando ellos venían aquí, jóvenes, y ustedes lo vieron en la película, ¿cuál era su obligación? Descubrir, crear poblaciones, inventar, ponerle nombres, y el nombre de la corona española, conquistar. Sí, esto ya es de la corona, punto. Después de leer una capitulación, ¿saben qué hacían esta gente? Levantar lo que se llama un acta de soberanía. No era suficiente decir que nombre del rey, sino que a partir de ahora, la administración jurídica, la parte administrativa, judicial, queda en manos de la corona española. Así de sencillo, eso era un acta de soberanía. Muy bien, jóvenes. De una u otra manera esto fue determinante. Determinante. Pero yo voy a adjudicarle una serie de preguntas a cada uno de ustedes a partir de ahora y después les voy a decir qué van a hacer con esas preguntas. Y empezamos con el joven Juan Felipe Trujillo Rincón. Juan Felipe, no tengo estas preguntas. ¿Qué preguntas, profe? ¿Cuáles fueron los términos de las capitulaciones de Cristóbal Colón? Primera pregunta, ¿cuáles fueron los términos? A cada quien le voy a dar diferente, no se preocupen. Ya después les digo qué hacemos. ¿Cuáles fueron los términos, Juan Felipe, de las capitulaciones con las que llegó Cristóbal Colón aquí por primera vez? Ojo, porque vas a encontrar que la corona le prometió que esas tierras descubiertas quedaban a nombre de los hijos de por vida, cosa que no pasó. ¿Y a qué se comprometían en esas capitulaciones, Juan Felipe? Segunda pregunta, Juan Felipe. Sí, señor. ¿Qué virreinatos fueron creados durante el periodo de la colonia, que ya dijimos históricamente cuáles fueron? ¿Qué virreinatos fueron creados durante el virreinato, bueno, durante el periodo de la colonia? ¿Qué era un virreinato, Juan Felipe? ¿Qué es eso de un virreinato? ¿Y qué era un virrey? ¿Qué es ese tipo? ¿Qué hacía acá? Bueno, hasta ahí, Juan Felipe. Yo sigo aquí hablando y yo ya empiezo a repartir preguntas, van a hacer cuenta. Perdónenme, leo esto textualmente porque está entre comillas y por tanto hay que leerlo textual, yo no puedo cambiar ahí una palabra. La denominación que se le ha dado a aquellos contratos, hablando de las capitulaciones, públicos a partir de los cuales la corona de Castilla, ya les voy a decir por qué, le encomendó a un caudillo la realización de determinado servicio público como ser poblar, descubrir o rescatar. Eso eran las capitulaciones. Tanto la corona como el caudillo se obligan a recíprocamente a cumplir las condiciones firmadas en las capitulaciones. Eso era un contrato
de obligación, y muchos que desobedieron, eso los cogían acá y los mandaban para España encarcelados. ¿Por qué la corona de Castilla? Pongámonos en contexto, jóvenes. Recuerden ustedes que los moros, hacia mediados del siglo XV, toman la ruta antigua que tenía Europa hacia las Indias. Pero los moros querían conquistar España. O sea, su plan era meterse a España y hacerse a España. De hecho, mucho tiempo vivieron allá, sobre todo en el sur de España, pero hacérselo a todo. La única manera de evitarlo, jóvenes, fue un matrimonio entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Esos dos, que eran, como decir, monarquías diferentes, consolidan una sola monarquía. Gracias a esa monarquía consolidan un solo ejército que logra defenderse muchas veces contra el intentón varias veces de los moros de tomarse España. La expedición la paga, la expedición responde Isabel de Castilla. Por eso es la corona de Castilla la que responde ahí. O hay que responderle a ella. Por eso las capitulaciones dice eso. Que le puede servir también al joven, por supuesto, Juan Felipe, para conocer. De hecho, hay varios tipos de capitulaciones. O sea, pobres indígenas salían allá, les mostraban espejos y otras cosas que brillaban, ellos embobados, y les estaban leyendo, imagínense. O sea, ellos ni entendían lo que les decían. Y daban por hecho, no, ya entendió. Eso ya es de nosotros, ¿no? Capitulaciones de descubrimiento. Las que se hacían precisamente para encontrar nuevas tierras. Por ejemplo, las primeras de Colón. Las de conquista. Habiendo ya conocido y haciéndose un territorio, las que significaba hacerse tierra adentro a todo lo que hubiera ahí. Las de población. Esta les fascinaba a los españoles, les mataba, que era fundar, crear pueblos. Si ustedes revisan el mapa, los primeros conquistadores que entraron por el Atlántico, toda la conformación de los municipios, de las primeras ciudades pequeñas de este país, surgieron alrededor del río Magdalena, que era navegable y que dio fruto realmente a las primeras consolidaciones municipales de este país. Muy bien, jóvenes, ahí vamos aprendiendo. Jóvenes, me hacen un favor, les voy a pasar ya un video y me hablan del mismo. Por favor. Ya se los voy a pasar aquí a ver si sale por el chat. A ver. Ah. Bueno, no salió. Qué pena, les va a llegar algo en azul, en blanco, pero fue que no lo copió. A ver. Ya lo voy a copiar otra vez la dirección. Mientras que el joven monitor y la joven Natalie ya se me preparan para decirme qué es lo que van a hacer de exposición. ¿Ya les llegó la dirección, jóvenes? Joven Tatiana Milenia Tequia Barahona, ¿le llegó la dirección? Sí, ya llegó, profe. Ah, bueno, listo, joven Jean-Pierre, gracias. ¿Tatiana le llegó? Sí. Ah, bueno, Sí, listo. sí. Perfecto. Ok. Profe, Kelly Tatiana Tavares me llamó y me dijo que está sin luz, pero que ella ya tiene la empresa y para la exposición. Entonces, nena, pues si tiene ese problema y te avisó, pues yo tengo que creerle, ¿cierto? Dile que si te da permiso para delegar, yo espero que apenas llegue la luz entre a clase, para que tú me digas ahorita en 5 minutos que me voy a la exposición, después de que hable yo con Sebastián ahorita ya mismo, mientras que cada quien va viendo el video, yo hablo aquí con Sebastián de una vez. Vale, profe, igual me dijo que si algo te envía un correo mañana, me dijo así. O cuando le llegue la luz, no sé. No, porque si se pudo comunicar una vez, se puede comunicar 2 veces. Entonces, que te diga ese dato de una vez. Vale, profe. Entonces me aviso si te digo que escogió ella. Listo, claro, por supuesto. Vale, profe. Joven Sebastián Daniel Muñoz, joven monitor, dígame, ahora sí, ¿qué política pública escogió? Bueno, profe, buscando la política pública para la economía solidaria en Colombia en el periodo del 2003 con Álvaro Uribe Vélez, con el decreto 1999. Perfecto. Tienes que, es una consideración que te hago para que se te faciliten las cosas. Esas políticas se evalúan principalmente a través de metas y objetivos. Eso te vuelve un evaluador objetivo, por cierto, y no subjetivo. Como te dije, en esta clase vamos a tratar de evitar sesgos de tipo apasional político. Tú revises los resultados, si se cumplieron los objetivos de las metas y si sirvió esa política Sí.
era. ¿Listo? Perfecto, profe. Sí, o sea, lo que diga el documento y lo que muestren los datos es lo que es. Exacto, ese es tu informe, listo. Vale, Sebastián. Vamos a preguntarle una vez a Natalia Alonso, Sebastián. Joven Natalia Alonso Aguilar, ¿cómo nos fue? Bien, profe, ya llegué a mi casa. Ah, bueno, eso ya es importante. Pero luego de llegar a la casa ya escogió ¿nos puede decir la modalidad de exposición? Sí, profe, yo escogí una empresa. Listo, no problema. Es el día para Huawei. cambiar. Hoy se pueden hacer cambios, hoy se puede cambiar, poner nombre hasta hoy. Después no. ¿Qué empresa Profe, escogiste, Natalie? Huawei. Bueno, pero entonces, como ya la habían escogido, tú vas a escoger Huawei China. ¿Listo? Ah, ok. O sea, tú vas a estudiar el caso de la matriz en China. Ya sabes las preguntas que hay que responder, ¿no? Sí, señor, mis compañeros me lo compartieron. Vale, Natalie, listo. Entonces, por favor, ponte a ver el video, ¿listo? Vale, sí, señor. Listo, ya nos comunicamos en 2 minuticos otra vez todos. Bueno, profe, gracias. Misión de Colonia. Desde el siglo XVI hasta principios del XIX, nuestro territorio dependió de la monarquía española y de una compleja organización que regulaba las relaciones entre los individuos y la corona. Esta dictaba leyes y administraba las colonias ultramarinas. El sistema estaba a cargo de distintas instituciones y funcionarios subordinados al rey, máxima autoridad del Imperio Español y dueño de los distintos territorios coloniales. Fue así como en un tiempo relativamente corto, en las regiones americanas sometidas se fundaron ciudades y fuertes militares, que actuaron como espacios de difusión de la cultura hispana. A medida que avanzaba la conquista, se estrechaban los lazos de dependencia de América con España, los que terminaron abarcando todos los ámbitos de la vida social. La cultura americana se modificó de manera definitiva con la difusión del idioma español y de la religión católica. La economía americana se reorientó hacia las necesidades españolas y se generaron nuevas formas de relaciones laborales. Se reorganizó la estructura social y parte importante de la vida cotidiana, especialmente de los espacios más hispanizados, adoptó costumbres y modas europeas. No obstante esta estrecha dependencia, el poder efectivo de la monarquía hispana no se hizo sentir de igual manera en todo el territorio americano. En muchos casos, los controles políticos, sociales y económicos aplicados al conjunto de las colonias ultramarinas no resultaron del todo eficaces. Esta situación se vio acentuada en aquellos territorios considerados problemáticos, como por ejemplo el chileno y el guatemalteco, en donde los funcionarios imperiales no lograron consolidar su autoridad. Lo anterior produjo un vacío institucional que fue progresivamente aprovechado por los grupos locales, quienes instauraron un poder económico y social que logró funcionar en paralelo al estatal. Bueno, jóvenes, yo creo que quedó más que claro, digamos, este proceso con respecto a lo que en suma general fue la organización administrativa que la corona española nos desarrolló acá. ¿Alguna pregunta con respecto al video? ¿Algo que no se haya entendido? Bueno.
Joven Tatiana Milena Antequia, cuénteme una cosa, antes de verlo el tema de las misiones y la película. Sabía que hubo un país en particular, bueno, India país, en su momento colonia, que fue la base de los españoles y la corona española en el Asia. ¿Sabe usted a qué colonia en su momento hoy en día país? No, ¿Estoy pero refiriendo yo? Filipinas, joven Tatiana. Filipinas. Que si mi memoria no me falla, hasta 1898 perteneció a la corona española. Fueron los últimos españoles que llegaron allá. Joven Tatiana y jóvenes, ese nombre se lo dieron porque quienes llegaron allá le querían hacer un homenaje a Felipe II. Entonces, para que le diera como nombre de tierra, le dieron el nombre de Filipinas, en honor a Felipe II. Pero antes de ver las misiones, joven Tatiana, otra palabra compuesta que tenemos que aprendernos esta clase es que gracias a esa colonia se generó una figura que en el comercio internacional se llama como triangulación comercial. Triangulación comercial, ahí se los pasé por el chat. Triangulación comercial. Pero ¿qué es una triangulación comercial? Porque estamos que nos hablamos de esa película. Estoy seguro que Tatiana está que se rehabla de esa película. ¿Alguien había escuchado ese término de triangulación comercial? Joven Natalia Alonso Aguilar, ya que está en su casa nuevamente, ¿qué sabe de la triangulación comercial? No, profe, la verdad no lo había escuchado. Bueno, listo, Natalia. Joven Juan Felipe Trujillo Rincón, ¿qué sabe de la triangulación comercial? No, profe, no estoy seguro. Vale. No importa, para eso está el profesor Juan y Natalie. La triangulación comercial suele generarse aprovechando espacios físicos, que puede ser una ciudad, que puede ser un puerto, que puede ser un país, y que cuenta con una legislación marítima o arancelaria, o tiene acuerdos comerciales que favorece hacer comercio con otros países, con otros puertos, con otras ciudades, en esa época, con otras colonias. Ese fue el caso de Filipinas. Si ustedes ubican Filipinas en el mapa, van a darse cuenta que Filipinas queda un poquito alejada, pero más cerca de lo que se llama la zona de Fujian. Fujian es una zona muy extensa en el sur de China y es de comerciantes históricos. Y en esa época, pues era muy difícil hacer. Primero, era prohibido entrar a China. Y segundo, el tema del idioma era casi imposible. Los comerciantes chinos que iban a Filipinas se entendían con los filipinos y pues hablaban casi el mismo idioma. Porque en Filipinas había eran nativos. Pero sí se entendían bastante y comerciaban con ellos. Pues Filipinas hizo parte del virreinato del Nuevo México. Y en ese virreinato, jóvenes, se llevaba todo el oro y la plata del mayor descubrimiento de metales que hubo en la época de la colonia. El hecho por Hernán Cortés a partir de 1521. Jamás se sabrá cuánta plata y cuánto oro sacaron de México. Es una cosa impresionante. Sin embargo, los chinos y las chinas, en la época de la China, de las dinastías, les gustaba, les fascinaba, les mataba la plata. Les fascinaba la plata. Pues resulta que se hizo una triangulación comercial en Filipinas. Se llevaba el oro y la plata desde México, que era una colonia española, y se traslada a otra colonia que pertenecía al mismo virreinato, que era a Filipinas. Y en Filipinas se cambiaba por especies chinas que eran, pero usted no se imagina, esa gente se rompía la cabeza por hacerse a esas. Que era la seda, pero no solamente, la gente cree que era solamente tela, no. Lo que dicen los relatos es que era zapatos de seda, ropa de seda,
pijamas de seda, ropa de cama de seda, etcétera, etcétera. Y otras especies, por ejemplo, sombrillas también de seda. Y además que eso lo creó una cortesana china, les paso ese dato. Entonces, Filipinas se convirtió, gracias a esas ventajas que tenía idiomáticas, culturales y de localización, en el centro de la triangulación comercial entre el oro y la plata proveniente de la colonia de México y todas las especies, incluyendo todo lo de seda, que era lo que más amaban los europeos, proveniente de China y que llegaba a Filipinas. Hacía todo ese recorrido. Joven Juan Felipe, ¿quedó claro lo que es la triangulación comercial? Sí, me tocó salirme de la clase, pero sí, sí lo entendí, profe. Era como, pues me imagino que la forma de ubicar la ruta comercial que fuera pues rentable, ¿no? Como triangulaban las rutas para transportar las mercancías. Pero no se le olvide que más que eso, Juan Felipe, es aprovechar ciertas ventajas que tiene un puerto, una ciudad, un país, en este caso una colonia, a nivel que a nivel legislativo, a nivel cultural, y que facilita que todo el mundo vaya a comerciar allá. Porque entonces España, ¿por qué no fue directamente a China, a la China imperial? Nadie los recibía, nadie sabía hablar chino y por allá terminan en una cárcel china, imagínense. Entonces era eso. Hoy en día, Juan Felipe, si lo habláramos en términos de una triangulación comercial que se utiliza mucho, es la de Chile. Chile es el país tal vez del mundo que más acuerdos comerciales tiene con el resto del país del mundo. Entonces uno lleva mucha mercancía allá y recoge otra mercancía aprovechando que Chile tiene acuerdo comercial con otro país que Colombia no tiene. Y llega más barata la mercancía. Y eso es así. Entonces, esa es la triangulación comercial, Juan Felipe. Bueno. Gracias, profe. Ahí viene la otra pregunta, Juan Felipe, pero no para ti, esto ya es para otra persona. Joven Tatiana Milenia Tequia, ¿me está escuchando? Yo creo que sí. Sí. Claro. Las preguntas que te voy a dejar son las siguientes. ¿En qué año? Y qué fuertes, ya que hablan de fuertes, porque fue así, qué fuertes y qué ciudades establecieron los españoles en la hoy República China Taiwán? En la hoy República China Taiwán. ¿Cuántos de ustedes sabían que los españoles habían estado allá? Creo que muy pocos. Segunda pregunta, joven Tatiana Milenia Tequia Barahona. Estoy escribiendo. Ya. ¿Qué papel jugó Francisco Javier? ¿Qué papel jugó Francisco Javier en la llegada e hispanización, con H, ¿no? E hispanización del Japón? Esa sí que es, pero tremenda. Además, él es un santo, ¿no? San Francisco Javier. Y él se recorrió. Profe, ¿qué papel jugó Francisco Javier en la hispanización de Japón? Sí, señor, imagínese. Vale. Bueno. Y tercera y última, ¿en qué año y cuáles fueron las ciudades y puertos importantes fue descubierta Filipinas por parte de los españoles? ¿Listo? Listo. Bueno. Sigamos, jóvenes, sigamos porque eso se... Ahora sí, ¿Me repites, por favor? los españoles. Filipinas. Fue el último que dije. Yo dije los españoles. ¿Es eso? Sí, es que al final no te escuché. ¿En qué año y qué ciudades y puertos fue descubierta En Filipinas. En Filipinas por parte de los españoles. Vale. Pero, joven Tatiana, como yo sé que ustedes están que se mueren de hablar de la película, pues yo les voy a dar el gusto. Joven Natalia Alonso Aguilar, cuénteme, ¿cómo le fue con la película?
No, imposible que la joven Alonso me vaya a hacer lo que creo que no se debe hacer jamás con el profesor ni con nadie. Que le hagan a uno una pregunta y se salgan de clase. No, imposible. No, 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 yo no creo. Yo creo que fue algún problema de internet. Yo estoy seguro, imposible que ella haga esas cosas. No, yo no creo. Imposible. A ver, ya volvió. Yo sabía que era un problema de internet. Es imposible que ella haga esas cosas. Joven Natalie, cuénteme ahora sí de la película de La Misión. Joven Natalie Alonso Aguilar. Segunda llamada. A la tercera me toca colocarle una falla. Para mí es como si no hubiera estado. Nuevamente. Joven Natalie Alonso Aguilar. Tercera llamada. Bueno, muy bien. Listo. Joven Juan Felipe Trujillo, veo que levantó la mano. Sí, profe, pues para ayudarle a ella para hablar de la película. Claro, le puedes ayudar, pero con la falla ya no le puedes ayudar. Cuéntame, ¿qué quieres decir, Juan Felipe? Pues digamos que la película fue interesante en el sentido de que al principio empieza relatando cómo viven pues en la colonia. Empieza con el Capitán Mendoza en la selva, creo que son las cascadas de Iguazú, que es en la frontera de Brasil y Argentina. Y Y Paraguay. empieza cuando los indígenas arrojan a un fraile en una cruz al río. Y empieza cuando pues uno de los jesuitas está pues ahí en Brasil en la jungla tocando, creo que es un oboe. Y pues llegan los indígenas extrañados porque pues no tenían conocimiento de ellos. Para ellos alguien ajeno a ellos pues es un enemigo, no alguien desconocido. Y empiezan a narrar la historia de cuando se encuentra el jesuita con un español, creo que era español, el Capitán Mendoza, que comerciaba con esclavos. O sea, lo que él hacía era capturar a los indígenas, se lo vendía pues en las colonias, en el territorio español, se lo vendía a los portugueses para que fuera, por así decirlo, legal, porque no se enteraban. Porque España consideraba que, pues como tenían la misión jesuita, pues estaban bajo la protección del rey, por eso los portugueses pues no tenían soberanía sobre ellos y no les gustaban las colonias que tenían los jesuitas. Y Sí. pues es importante más que el tema económico, como pues digamos, el Capitán Mendoza hace una catarsis, porque al principio él pues tenía una esposa y la esposa se enamoró del hermano, y el hermano en un ataque de celos, porque los encontró los dos, pues lo mató, y él se echó a la pena moral, por así decirlo, se quería morir, y buscó su redención, que la redención para él fue enmendar lo que había hecho con los indígenas, que era tratarlos como una mercancía. Y pues pidió el auxilio de los jesuitas. Y los jesuitas le dijeron, ¿está seguro? Porque acá usted no va a tener voz ni voto, va a hacer lo que yo le diga. Y efectivamente así lo hizo. Él renunció a su libertad de cierta manera, pero empezó a encontrar pues la redención, por así decirlo. No, Cuando Juan, llegó a los... de corte, hay dos elementos importantes. Uno, esto es una historia real. Y dos, bueno, la película gran parte fue grabada, por ejemplo, esas escenas, el duelo entre los dos hermanos fue grabado en Cartagena, como nota anecdótica. Bueno, pero yo te voy a hacer preguntas muy concretas. ¿Qué era una misión? Háblame como institución política, religiosa, económica. ¿Qué hacían las misiones? La idea es que la iglesia fuera y evangelizara a la población. O Uno, sea, establecer un territorio donde pues obviamente perteneciera a la corona, pero pues que la iglesia tomara poder de ese territorio. En este caso eran los jesuitas que tenían el control del territorio. listo. ¿Qué más? Pues digamos que la idea era como tal que, pues con el tiempo los estados empezaron a reducirle el poder a la iglesia, porque pues pues ¿cómo explicarlo? La iglesia tenía el control sobre todo y tenía mucha influencia en el estado, pero pues con el pasar de los años, pues el gobierno empezó a limitar ese poder y empezaron a reducirlas.
porque en la misión jesuita la idea era esa, evangelizar y colonizar un territorio, pero para expandir la palabra de Dios. Pero ahí, date cuenta una cosa, Juan Felipe. Las misiones tienen varias ventajas y que posiblemente gracias a esas unidades productivas y evangelizadoras no mataron a todos los indígenas, si no puedes estar seguro que los hubieran matado a todos. Sea de hambre, sea por esclavitud, sea por exceso de trabajo. Lo otro es que las misiones se generaban en sitios donde vivían los indígenas. Es decir, no se les sacaba de su cultura, no se les sacaba de su clima, de su hábitat natural. Cosa que no sucedió con otras unidades de producción como la Mita, donde tú vives en tierra fría y terminabas por allá en una mina en el Tolima, trabajando 14 horas en medio de un charco de agua y de gases. Pues claro, los indígenas esos no aguantaban, todos se murieron. Lo tercero es que las misiones enseñaban a trabajar a los indígenas. Los jesuitas, los franciscanos, los dominicanos, los agustinos, que fueron los que vinieron, les enseñaron particularmente el arte de la frutología. ¿Tú has escuchado de eso, Juan Felipe? ¿Qué, perdón, profe? Frutología. No sé, no me suena el término. Eran maestros de eso. Joven Sebastián Daniel Muñoz, joven monitor, ¿qué es la frutología? Uy, profe, yo supongo que es un tipo de ciencia que estudia las propiedades de las frutas. Casi el cultivo, el desarrollo y la recolección de las frutas. Los curas eran maestros en eso. Y les enseñan a los indígenas eso y las hortalizas, cómo cultivarlas. Las misiones, como dicen en la parte de abajo, tenían un campo de tierra donde normalmente construían, por ejemplo, algún tipo de iglesia, que era un monasterio. Y en la parte de atrás ellos dividían la tierra en dos. Entonces decían, un campo se va a llamar el campo de Dios. Eso lo vamos a compartir en comuna. Y nos dejan a nosotros, para los curas, algo de comer. Y el otro el campo de hombres. Es decir, nos vamos a parcelar, parcelas chiquitas, y ustedes van cultivando ahí. Y hacen pues más o menos lo que aprendieron aquí con nosotros. Eso evitó que muchos españoles cogieran a esos indígenas, los llevaran como esclavos y los asesinaran a punta de trabajo y maltrato, porque eso fue así. Yo por eso les digo que yo rara vez celebro el 12 de octubre, porque yo creo que, aparte del genocidio de los nazis con los judíos, el genocidio de los españoles con los indígenas fue algo inmesurable. Nunca sabremos cuántos millones de indígenas murieron en esto. Y gracias a las misiones se lograron salvar. De hecho, ustedes se dan cuenta en la película de La Misión que los curas casi los matan. Porque a los españoles y los conquistadores caía muy mal que los curas no dejaran o cazarlos, como ellos llamaban, o simplemente convertirlos en mercancías como deseaban los portugueses. Los curas decían, no, si ellos tienen arma, ¿cómo los van a tratar así? No, eso qué pena, pero no. Está el caso de Fray Bartolomé de las Casas, que fue un gran historiador, que les dije que él sacó todas las historias de lo que estuvo acá y de la Casa de Contratación de Sevilla, y uno que fue, y que les recomiendo que estudien un poquito de él, que es San Pedro Claver. Un español, un curita. Si van a Cartagena, por favor, vayan a la iglesia, vayan al museo de San Pedro Claver. Yo, viendo las cosas como las veo, en la época de él, posiblemente en un segundo piso que había, él alcanzaba a ver cuando los barcos llegaban, y eso llegaban cerca de la plaza de mercado de Cartagena, y ahí botaban los esclavos. No sé si ustedes sabían, pero en una calavera, esos pobres seres humanos duraban 30, 45 días en un cuarto piso hacia abajo, encadenados. ¿Qué sucedía? Claro, con ese encadenamiento, las cadenas se pegaban a la piel, los maltrataban y llegaban con llagas. Muchos de ellos, esas infecciones los mataban. San Pedro Claver lo que hacía era que cuando los botaban ya casi medio muertos, él salía a recogerlos y a curarlos. Y claro, los conquistadores eso casi lo matan desde el primer día. A él lo amenazaron muchísimas veces. Entonces, si no hubiera sido por las misiones, no me cabe ninguna duda que aquí estos bárbaros hubieran exterminado absolutamente toda la población indígena sin ningún problema. Sin ningún problema, se los puedo asegurar. Entonces, fíjate, Juan Felipe, que se generan unidades productivas, se respeta el asentamiento indígena, se respeta su convivencia,
se les da una tierra, se les enseña el tema de la frutalogía. Esa era la rabia que tenían los conquistadores. Que no se lo dejaran a los indígenas a sus intereses mercantiles. Eso era la rabia, esa era la piedra que tenían. Y los portugueses, que se habían inventado eso, que los indígenas eran una mercancía, pues más rabia tenían. Te hago otra pregunta, Juan Felipe. Claro, profe. El tema de la misión tiene que ver con los resguardos indígenas. Juan Felipe, no te preocupes. Juan Sí, Diego, perdón. Juan Diego, ¿ya te dejé preguntas? No, señor profe, todavía no tengo. Pues allá van las preguntas, Juan Diego, anótalas, hazme el favor. Primero, Listo, profe. No tan rápido, profe, por favor. ¿qué tan despacio lo hago? No, normal, profe. No, sino bueno. que es que hay palabras que... Bueno, me dice, profe, no sé tal palabra muy rápido y listo. Juan Diego, Listo, profe. ¿qué eran los resguardos indígenas? Punto seguido. ¿Qué eran los resguardos indígenas? ¿Por qué junto a las misiones? ¿Por qué junto a las misiones fueron un instrumento de salvación para la población indígena? ¿Por qué? Y aquí viene una pregunta que creo que es para, mejor dicho, ¿actualmente todavía existen resguardos? ¿Sí o no y por qué? Actualmente existen resguardos, ¿sí o no y por qué? Juan Felipe Trujillo Rincón, que me levantó la mano. profe, pues está buscando la definición de resguardo indígena y dices como que cuando lo establecen legalmente una comunidad para que, bueno, pues la comunidad indígena tenga propiedad privada, por así decirlo, que ellos sean dueños de este territorio que habitan y se protejan legalmente. No le vamos a hacer el trabajo, Juan Diego, pero lo que sí te digo, Juan Felipe, es que algunos españoles sí se dieron cuenta de lo que se estaba cometiendo aquí con la población, los abusos. Y estando Carlos V le mandaron una carta y le dijeron, mire, ¿cómo le parece a usted que los cabildos, que son los que reparten las tierras, se están haciendo unos chancucos ahí y les están quitando esa la tierra donde vivían los indígenas y a ellos los están poniendo a vivir por ahí en unos sitios, en unos peladeros? Y surgen las figuras de los resguardos para darles las mejores tierras y garantizarles la sobrevivencia a los indígenas. Pero eso fue por cuenta de algunos sensibles que se dieron cuenta de las barbaridades que se hicieron acá. Si no, no hubiera quedado eso, ni eso hubiera quedado. Juan Diego, ¿listo? Sí, señor profe. Bueno, Diego, sigamos porque es que esto se pone bueno, hombre. ¿Qué más podemos ver de la película? De pronto sí que lo vieron por ahí. Bueno, que el término que ellos utilizaban para acogerse a esos pobres indígenas era la cacería, ¿no? Nos vamos de casa. De hecho, la película empieza así. Recuerden ustedes que estaban en una casa. Una misión, por lo general, era la antesala de lo que iba a ser un monasterio. Y detrás del monasterio eran las tierras que yo les decía a ustedes. Las de Dios y las del hombre, por decirlo así. Yo también les había comentado eso. Ahí se enseñaba desde el manejo de la frutología, hortalizas, hasta manejar sus cultivos de otro tipo de productos, o sea, que se llamaban productos de pan coger. De ahí viene ese término en esa época, productos de pan coger. ¿Alguien sabe qué es los productos de pan coger? ¿Alguien había escuchado ese término? ¿Existirían los productos de pan coger? Muy famosos por esa época y que se les enseñó precisamente a los indígenas. Los productos de pan coger, lo escribo aquí en el chat. Los productos de pan coger, jóvenes, son productos que yo siembro para sobrevivir. Es esa costumbre de hacer una huerta
de las casas pequeñas de sus abuelos, de sus tíos, de sus amigos en el campo. Esos son productos de pan con queso. Pues bien, las misiones promovían que si no tenían para sembrar parcela ya lo hicieran en sus territorios, hicieran productos para producir y generaran excedentes de ahí. Por supuesto que en la medida en que esto fue avanzando y perfeccionándose, las misiones también se convirtieron en un centro de acopio para productos que incluía algo que trajeron los españoles, que fueron los caballos y la ganadería, y que esos excedentes se cambiaran, se intercambiaron con otros productos, es decir, un centro de producción económico. Joven Sebastián Daniel Muñoz, joven monitor. Profe, es una pregunta. Sí, dígame. ¿Cómo era, o sea, cómo era posible que la corona española permitiera que estas sociedades obtuvieran ganancias de o sea, de estos movimientos económicos? No me cabe en la cabeza. No, Sebastián, es que, a ver, yo te contextualizo un poquito la situación. Los reyes no iban a venir aquí nunca. Y ellos tuvieron que delegar el poder a través de virreyes. Los virreyes tenían gobernadores. Y los gobernadores, gran parte de ellos, lo único que les interesaba era vivir muy bien, obtener riqueza de los sembrados, de los cuales ellos pedían tributos para todo, y responderle a la corona con esos tributos, coger una parte y el resto mandárselo a la corona. Eso era todo. De hecho, te digo más todo, entre el siglo XVIII y XIX, el virreinato de Nueva Granada fue el virreinato que más sufrió el proceso de lo que se llama de criollización. Y en ese proceso de criollización, muchos de ellos terciaron a favor de esa España. Siendo nativos, habiendo nacido acá, claro, hijos de españoles. Y fueron los que indudablemente manipularon los cabildos para hacerse las mejores tierras. Todavía más grave. España inventó una figura que es una pregunta que les voy a dejar a algunos de ustedes, que son los oidores, que era algo así como los jueces en nombre de la corona. Y después vino, ustedes lo saben, tristemente la Santa Inquisición, una figura que desde el siglo XIII y XIV había llegado a Europa. Pero eso era todo. Ellos no iban a venir acá, Juan Sebastián. Eso es un caso aislado. Eso no, joven monitor, eso no está... Esos pobres indígenas estuvieron aquí, pues por eso le tocó hacer a Simón Bolívar lo que hizo. Y si Simón Bolívar no se vota en esa política de hablar y de enfrentar a los españoles, créanme que ellos todavía estaban por acá. Venimos con las siguientes preguntas y se las voy a hacer al joven Joan Sebastián Mendoza. ¿Me escuchas? Sí, profe, acá estoy. Joan Sebastián, la primera pregunta es esa. ¿Quiénes eran y qué papel jugaban los gobernadores? ¿Quiénes eran? ¿Y qué papel ante la corona jugaban los gobernadores? Y no había mujeres, yo no les digo. No es por molestar, pero las primeras mujeres que vinieron a estas Américas fueron traídas por el bisabuelo, bisabuelo de su profesor Ojeda, Alonso de Ojeda. Fue el primero que trajo ganado y trajo las mujeres. Algunas, porque a ellas no les gustaba quedarse acá. Segunda pregunta. ¿Me repites la primera, Joan Sebastián? Sí, ¿quiénes eran y qué papel tenían ante la corona los gobernantes? Segunda pregunta, Joan Sebastián. ¿Quiénes eran y qué papel jugaban los oidores? Sebastián. ¿Qué eran las reales audiencias? ¿Qué eran las reales audiencias, Joan Sebastián? Profe, ¿me puede repetir la segunda pregunta? ¿Quiénes eran y qué papel jugaban los oidores? Oidores, como suena sin H. Listo, profe. ¿Y qué papel jugaban, Joan Sebastián, en las reales audiencias? Por último, ¿cuándo y hasta qué periodo duró aquí la Santa Inquisición? Pues jóvenes, será tan dura esta institución que el Papa Francisco ya hace un par de años le pidió perdón a la humanidad por cuenta de esos tribunales. De hecho, en Cartagena uno de los sitios que uno tiene que visitar es el Museo de la Santa Inquisición. Así le duele a uno en el alma, pero hay que ver lo que hicieron aquí los españoles.
Gracias, don Sebastián. Vamos con las siguientes preguntas, porque aquí vamos Listo, a profe. hacer sus preguntas. Gracias, don Sebastián. Joven monitor, Aquí estoy, profe. te vas a averiguar qué fue el Tratado de Tordesillas. Tratado de Tordesillas de 1494. ¿Con C, con S, con doble L? Bueno, es que yo lo he visto de ambas maneras, si una se lo digo, sobre todo con C y con S. Pero si tú pones Tratado de Tordesillas, España, Portugal, te sale. Ok. Bueno. Segunda pregunta, joven Sebastián. ¿Por qué los españoles escogieron a La Habana, Cuba? ¿Por qué los españoles escogieron a La Habana, Cuba? Y a la ciudad de Mompox, en el actual territorio colombiano, y a la ciudad de Mompox, actual territorio colombiano, como centro de operaciones y creación de la moneda de circulación en periodo colonial? ¿De la De moneda qué, circulación, profe? como centro de la moneda y de circulación de la misma en el periodo colonial. ¿Por qué escogieron La Habana? ¿Por qué Mompox? ¿Qué pasaba allá? ¿Qué sucedió en La Habana y qué sucedió en Mompox? Ok. Y la última pregunta, joven Sebastián Monitor, es ¿en qué época y a quién pertenecía? ¿Cuál era su papel de la Casa de la Moneda? ¿Tú has ido a la Casa de la Moneda, Sebastián? No, profe. Lo reconozco. Bueno, ¿sabes dónde queda Luis Ángel Arango? La Luis Ángel. La biblioteca. En el centro, sí. Al lado de la Plaza Bolívar, ¿no, profe? Arriba, eso es como, suele ser calle 12, Cerca del carrera, Cerro de Quevedo, ¿no? calle 12, carrera cuarta, debe ser. Pues ahí al frente queda la Casa de la Moneda y queda el Museo Botero, por eso vino a llegar después. Tú te vas a averiguar, eso era importantísimo. Esa Casa de la Moneda era reclave aquí en Santa Fe de Bogotá y esa fue una casa de un virrey. Por eso te digo todo. Bueno, ¿quién me falta por preguntas? El joven Jean-Pierre. Sí, señor. Bueno, Jean-Pierre, tú te vas a averiguar cuál fue el papel o el rol, si lo quieres decir, Sí, señor. de los españoles en la traída de productos de Europa hacia América. ¿Qué productos trajeron de España? ¿Y qué productos se llevaron de América hacia España? Listo, profe. Lo otro que te vas a averiguar, Jean-Pierre, es qué fue la expedición botánica, que le costó la vida a tantos hombres valiosos en este país. Bueno, en ese momento en el Virreinato de la Nueva Granada. ¿Qué fue eso de la expedición botánica? ¿De qué se trataba? ¿Quién la hizo? Ok. ¿Y dónde está actualmente? ¿Dónde están esos herbarios? Yo no he ido a verlos en ningún lado. ¿Tú has ido? Mm, no, señor. Bueno, pues que no están acá, se la llevaron. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa documentación, Jean-Pierre? Ok. Joven Tatiana Milenia Tequia Barahona, ¿anota las preguntas de la joven que se le fue la luz en plena clase? Vale, profe. Ya dímelos, por favor. Bueno, la primera es, ¿por qué se construyó el puente del Común? ¿Dónde queda el puente del Común? Jóvenes, ¿ustedes saben? ¿Alguien sabe dónde queda el puente del Común?
Yo no. ¿Quién sí sabe? ¿Alguien ha ido a la Universidad de La Sabana? Pues, profe, yo pasé por el lado y ¿Cuándo pasaste? Recientemente, después. Joven Pierre, joven Jean-Pierre, sí, señor. ¿cuándo pasó? Hace como 2 meses, profe. Bueno, ¿viste el puente del común? Sí, es ahí al lado de la sabana. Es Exacto. largo. Les cuento una cosa, jóvenes. La sabana de Bogotá era un pantano y existía lo que se denominaba el Camino Real, que después se llamó la Carrera del Comercio y hoy en día es la famosa Carrera Séptima. También en la época de la colonia se llamó el Camino de la Sal. Pero esa parte era sobadísimo pasar porque eso eran pantanos y estos españoles hicieron el puente común. Entonces, esa historia, joven Natalí, la cuenta la joven que se le fue la luz en plena clase. ¿Cuándo y por qué se creó? ¿Quién construyó el puente común? Segundo, ¿por qué la sal se convirtió en un medio de pago durante la colonia? ¿Por qué la sal se convirtió en un medio de pago durante la colonia? Tercero, ¿qué fue y para qué sirvió el Camino Real en la actual Colombia? ¿Qué fue y para qué sirvió el Camino Real para la actual Colombia? ¿Alguno de ustedes puede anotar las preguntas para la joven Alonso que quedó impresionada con la pregunta que le hizo el profe y ¡pum! Desapareció? ¿Quién le puede guardar las preguntas a la joven Alonso? Pues yo, profe, no pasa nada. Bueno, gracias. Bueno, ¿y qué va a pasar? Aparte de aprender, ¿cierto, Juan Diego? ¿Bastante chévere o no? Sí, estamos para ayudar. Esa es la actitud, Juan Diego. La pregunta para la joven Alonso tiene que ver con lo que acabamos de decir. ¿Qué papel jugaban en la economía de la colonia las minas de sal de Zipaquirá y de Nemocón? ¿Qué papel jugaban durante la colonia las minas de sal de Zipaquirá y Nemocón? ¿Y qué, profe? Nemocón. ¿Nemoco? Ah, listo, profe. No, no le diga Nemocó porque eso no existe. Nemocón. Ahí se filmó en esas minas de Nemocón la famosa película de Los 33, ¿no? Por si acaso les cuento. Segunda pregunta para la joven Alonso por cuenta de Juan Diego Rondón López que nos va a ayudar. Visitando el Museo Nacional. Visitando el Museo Nacional. Juan Diego, ¿tú sabes dónde queda el Museo Nacional? Creo que sí, profe, creo que queda por la séptima, si no estoy mal. Exactamente. Séptima con 28. Alguna vez tienen que ir todos allá. Ese museo, lástima que en estos días, si no yo les iba a pedir esa visita, pero refijo. Encontramos historias asociadas a la economía de la colonia. Una de ellas, la creación de mantas y textiles por parte de los indígenas. ¿Por qué los españoles prohibieron a los indígenas? ¿Por qué los españoles prohibieron a los indígenas seguir produciendo mantas? Y la tercera pregunta, jóvenes, relatar la leyenda dorada de Guatavita.
Juan Diego, si acaso la joven Alonso no encuentra nada específico, dile que es la leyenda por el cual un cacique tenía la costumbre de bañarse en oro para purificarse, porque una de sus mujeres le puso los cachos. Y esto es historia real, Juanes. Y el castigo era en esa época que parte de la tribu de mujeres tenía que andar para donde ella iba yendo durante mucho tiempo y decirle groserías y decirle, bueno, usted una no sé qué, usted le puso los cachos terrible. La chica ante eso se suicidó. El suicidio que cometió Juan Diego fue botarse y ahogarse en la laguna de Guatavita. Y de ahí viene la famosa leyenda dorada. Entonces, que ella nos explique la leyenda dorada, ¿cómo era eso? Jóvenes, ustedes me dirán, profe, todos tuvimos ya preguntas, ¿qué vamos a hacer con eso? Muy simple. La próxima clase vamos a empezar y cada quien en máximo 10 minutos me va a responder esas 3 preguntas. Pueden traerlas en PowerPoint, pueden traerlas grabadas si quiere, pero no me lleguen aquí a leer. Si me llegan a leer, para mí eso es como si fuera copia o plagio, y no se los advierto. Si traen escritos, si traen PowerPoint, lo que sea, no se les olvide las normas APA dentro del texto y al final del texto, séptima edición, usted ya sabe manejar el Mendeley porque eso era una tarea. Entonces, todos y todas, principio de clase, por uno empiezo yo a llamar. Como voy a llamar hoy lista. A ver, jóvenes, un momentico, llamamos aquí lista de una vez. Joven Alonso Aguilar Natalí. Nada. Joven Duarte Sáenz Jean-Pierre. Presente. Muy bien. Joven Mendoza González Joan Sebastián. Presente, profe. Joven Muñoz Pedraza Sebastián Daniel. Presente, profe. Joven Ortiz Romero Luis Eduardo. Ortiz Romero Luis Eduardo. Bueno. Listo, muy bien. Joven Rondón López Juan Diego. Presente. Joven Tavares Sandoval Kelly Tatiana. Muy bien. Es la de la luz, profe. Ah, sí, bueno. Ya se le pasará eso de la luz. Joven Tequia Barahona Tatiana Milena. Presente. Joven Trujillo Rincón Juan Felipe. Soy yo, profe. ¿Me faltó llamar a alguien, jóvenes? Bueno, jóvenes. Entonces, ya sabemos cuál es la actividad que tenemos en 8:10. Empezamos con esa actividad, Sebastián. Joven Monito, para que me recuerdes. De hecho, yo lo voy a anotar aquí en tareas. ¿Listo? Sí, profe, entendido. Juan Felipe, gracias por estar en clase. Tatiana, lo mismo. Me alegro verla por acá. Juan Diego, gracias por estar en clase. Jean-Pierre, joven monitor, gracias por asistir. Joan Sebastián Mendoza, gracias por estar en clase. Váyanse a descansar, jóvenes. Gracias, profe. Buenas noches. Listo, profe, gracias, buenas noches. Juan Diego, Gracias, profe, Muchas buenas gracias. noches. monitor, joven Jean-Pierre. Gracias, profe. Buenas noches. Sebastián. Profe, espérese un segundito, le paso